Buenas tardes. Vamos a ver un nuevo proyecto para mi canal. En este caso, como es la cosa, la estoy haciendo así. Aquí tenemos el planteamiento. Entrada va a la posición que queramos. Esta es la 1 a la 6, 7, 12, 18, 13, 24, 19 y de la 25 a la 30. ¿Vale? Estas son las posiciones. Esta es la 24, esta es la 23, 22, 21, 20, 19. Y así, esta sería la 6, la 5, la 4. ¿Vale? Entra por aquí y sale por aquí. Pero aquí tenemos lo que tenemos que hacer. Esto, el funcionamiento, y la pregunta que yo le hago a los estudiantes y a los profesores es la siguiente: ¿cuántos sensores necesitaría usted para hacer esto? ¿Vale? Eso por una parte. Y como siempre, para la parte de los expertos, sería controlar las cintas y las mesas y los pistones, las cintas cuando pase el palé, detenerla, etcétera, como si hubiese sensores, ¿vale? Igual que si hubiera sensores. E indicar en el HMI el estado de todos los elementos, ¿vale? Pero sin usar ningún sensor, ninguno, 0 sensores, ¿vale? Esto va a ir a la página de esta gente, de Factory.io, que es inglés, y por ese motivo se lo pongo también en inglés. Quiero retarlo a todos, a ver si son capaces de hacer esto sin usar ningún sensor. ¿Vale? Bien. Aquí tengo yo un vídeo que lo acabo de grabar de mis pruebas, que se lo voy a juntar ahora a este que estoy grabando. Esto lo tiene bonito. Este vídeo es el que yo he hecho de mis pruebas, ¿vale? Le indico, le explico tal, pero no tiene sonido, no tiene sonido. Aquí vemos que aquí no hay ningún sensor, ninguno, porque digo, voy a hacer el vídeo de prueba y ahora cuando funcione, porque siempre que hago una cosa de este tipo, antes la pruebo yo. Si funciona, si a mí me funciona, la subo, si no, no. Entonces aquí estoy mostrando que no hay ningún tipo de ninguna clase de ningún sensor de ningún tipo. Aquí vemos que en la parte de los sensores tampoco hay ningún sensor de ninguna clase. ¿Lo ven? Ninguno. Tan solo tenemos todo este montón de elementos, ¿no?, que sí están ahí. Lo que sí he dejado es 70, creo que ha sido 70 bits para ponerle hasta 70 sensores. 70 sensores de tipo bit y 10 sensores de tipo palabra, ¿vale? Por ejemplo, detectar color, etcétera, etcétera. Nunca dejo la escena cerrada, siempre le dejo margen por aquí, por abajo, ¿vale? Por aquí por abajo también, ¿ven? Aquí le dejamos margen también por abajo para que según vaya sucediendo el proyecto podamos seguir y continuar, ¿vale? Esto se le puede ampliar hasta 250, ¿vale? Se le podemos meter aquí 30 más, no hay problema ninguno. ¿Ven? Aquí lo único que tenemos es los sensores límites de los pistones, es lo único que hay ahí, ¿vale? ¿Ven? Y aquí vemos que el sistema funciona perfectamente, ¿vale? En un principio solo he hecho esta parte que era más compleja, esto es lo más complejo, y estos removes que hay aquí hay que quitarlos, obviamente, porque no quiero que el palé se vaya hacia allá. Ahora, una vez que la mesa gire hacia la derecha, ¿vale?, entonces ya tenemos que hacer la maniobra de cada uno de los pistones, que son iguales. Estos son iguales. Ahora tenemos que hacer, una vez que la mesa gire hacia allá, dependiendo de la posición a la que le hayan dicho que vaya, será una maniobra u otra, repito, sin usar sensores. Otro detalle constructivo es que cuando pasa el palé, la cinta lo he dejado así para que vean que se pone en blanco,
¿vale? Los pistones se bajan, o sea, los topes se bajan y las cintas, conforme va pasando el palé, se van poniendo en blanco, es decir, se van desconectando y al final se quedan todas desconectadas, ¿vale? Que es lo que hemos dicho en el planteamiento. ¿Ven? Aquí, ¿ven? Va saliendo, le adjunto el vídeo, ya les digo, los removes hay que quitarlos porque ahora mismo estamos haciendo las pruebas y la programación de la línea de reparto. Bien, le adjuntaré este vídeo para que lo vean. La línea de reparto y ya más cosas. Yo ya le he hecho más cosas. Le he hecho también los topes de reparto, ¿vale? Pero también le he puesto las cintas, ¿vale? Y también le he hecho algo más. Ahora lo que nos falta es la maniobra para que cuando empiece el palé a circular por aquí, por esta cinta, la cinta de la M13, la cinta de no sé qué, ya una vez que entre el palé por aquí, tendríamos si va aquí sería una cosa, si va aquí sería otra, si va aquí otra, y así sucesivamente. Eso es lo que me falta. Haremos primero, obviamente, una línea. Esta línea, para hacer las pruebas. Probablemente en el próximo vídeo sea hacer esta parte. Solo lo que es colocarlo. Llegas, choca con el tope, se alinea y el pistón mete el palé en la mesa. Luego la salida será aparte. La salida es funcionar hacia acá, la cinta correspondiente hacia allá y sale por aquí. Pero vamos a ir poco a poco. Insisto, no se puede usar ningún sensor de ninguna clase. De ninguna clase. ¿Ven? No tiene ningún sensor. ¿Ven? ¿O ven? Solo los elementos correspondientes. Bien, voy a cerrar aquí. La escena está subida a la página de Factory.io. Allí se la pueden descargar. El programa, obviamente, hay que estructurarlo muy bien para que no tengamos problemas en un futuro, porque ahora después, cuando hagamos la HMI, tenemos que obtener todos los datos correspondientes al HMI, y si no tenemos el programa bien estructurado, vamos a tener muchísimos problemas. Esto funciona. Bien, pues ya está. Pues esa es la historia. Aquí vemos el planteamiento, que es lo que le digo yo, cuántos sensores, los retos, a ver cuántos sensores necesita cada uno de ustedes para hacer este tipo de proyecto. Obviamente yo lo estoy haciendo sin sensores. Si le ponemos sensores, la cosa se simplifica muchísimo más. La idea de esta escena es, en realidad es la siguiente, es que comprenda la diferencia entre hacer lógica con contacto, con sensores y demás, y la lógica sin contacto, es decir, lógica programada, que no es lo mismo que lógica cableada, no es lo mismo. Entonces, aquí se ve perfectamente la diferencia entre una y otra, ¿vale? Bien, nada más, le adjunto a este vídeo que estoy grabando, y este sería la segunda parte. Y continuamos, como he dicho, con la línea de las mesas, que será el próximo vídeo. Nos vemos. Hasta pronto.